¿Qué tal, amigos? Pues este capítulo, el Dios tripersonal, creo que es uno de los más hermosos que tiene este libro. Este, pues empieza así, es Luis platicando cómo es que, así como veníamos diciendo que el hombre engendra a un hombre, y, pero hace una estatua, de la misma manera Dios engendra a Cristo, pero hace seres humanos. Entonces, explica cómo es que Dios, pues, no se limita a ser una persona, sino que es más que una persona y no es que sea impersonal. Entonces solo el cristianismo tiene esta explicación de cómo es que Dios es personal y cómo es que nosotros como seres humanos nuestro propósito es mantener nuestra personalidad dentro de Dios y no como dicen algunas doctrinas que sería como si después de esta vida nuestra gota o después de varias vidas, ¿no? La gente que plantea eso, nuestra personalidad es absorbida por Dios para, pues sería lo mismo que desaparecer, ¿no? Pero no, lo que explica el cristianismo es que Dios espera de nosotros nuestro carácter, que le entreguemos nuestro corazón y que estemos dentro de esa magnificencia, ese poder, pero conservando nuestra personalidad o incluso más real de lo que ya somos en este momento. Entonces, por eso dice, el único propósito de nuestra existencia es ser tomados en la vida de Dios. Entonces, a mí me gusta muchísimo este capítulo porque explica de una forma muy simple, dice él, toma en cuenta las dimensiones, ¿no? Que está largo, ancho y alto, ¿no? Entonces, él dice, a lo mejor la vida humana, si estuviéramos en una hoja de papel y pintáramos una sola línea, pues la vida humana simple es así, es nada más, a lo largo, ¿no? Sin embargo, cuando ya está interactuando con otra persona, su carácter o su personalidad, entonces ya es así, a lo ancho. Y a nosotros, los seres humanos, nos cuesta trabajo entender a Dios, que sería Él de tres dimensiones, digamos, poniendo este ejemplo, ¿no? O sea, es muy difícil que a lo mejor una línea entienda cómo es un cubo, si nosotros estuviéramos hechos como de una sola dimensión, ¿no? O si fuéramos un cuadrado, pues nos costaría mucho trabajo entender qué significan las aristas, ¿no? Que un cubo tiene seis, seis ángulos, ¿no? Entonces, sin embargo, y aquí es donde, bueno, aquí voy a poner como un paréntesis, ¿no? Aquí es donde hay que tener mucho cuidado, donde nuestra pequeña comprensión acerca de Dios se convierte en soberbia o arrogancia con otros hermanos, ¿no? A mí me gusta mucho decir que Dios es como, en este caso, un reilete que gira a una gran velocidad y en realidad es todos los colores, aunque lo veas blanco, ¿no? Entonces a lo mejor habrá algunos que alcanzan a ver el reilete azul y otros rojo y otros de diferentes colores, pero cuando lleguemos ante su presencia nos va a decir, pues los dos tenían razón. Y creo que eso es lo que nos condiciona al estar nosotros en las dos dimensiones, que no vamos a poder comprender perfectamente cómo es Dios, pero lo único importante no es tanto que no podamos comprenderlo, porque entonces no tiene caso hablar de ello, sino ser atraídos a la vida de Él, ¿no? Ser atraídos, ser llevados hacia Él. Entonces, Él pone aquí el ejemplo. Por ejemplo, dice, nosotros lo que comprendemos de Dios es lo que Él se reveló acerca de Cristo, en Cristo, es lo que Él nos permitió comprender de Dios. Y finalmente esa idea es la que te permite acercarte a Él cuando vas a tu habitación o cuando te subes a la azotea de tu casa y te pones a orar en la forma más común y más simple posible. Tú te quieres acercar a Dios, pero es el mismo Dios que está dentro de ti que te empuja a acercarte a Él. Entonces ya es el Espíritu Santo, con la imagen que tú tienes acerca de Cristo, como tú te acercas a Dios, esa es la forma en la que Él te está jalando. En ese instante estás tú experimentando este Dios tripersonal, ¿no? Entonces, otra forma de decirlo, por ejemplo, es cuando él explica que precisamente por eso la teología es una ciencia experimental acerca de Dios, porque es cómo fue ocurriendo, ¿no? Se tenía una idea vaga de quién era Dios anteriormente en la antigüedad y luego apareció un hombre que habla como Dios, que
se expresa como Dios, que hace milagros como si fuera Dios, y luego resucita de entre los muertos este hombre, convive con un grupo de personas y les muestra que pueden llegar a hacer cosas que de otra manera no podían hacer. Cuando ya Él es glorificado, reciben el Espíritu Santo este grupo de personas y se dan cuenta, entonces experimentan esta realidad de Dios mostrado, que él se revela en estas maneras, y ahí es como se va formando esta teología. Es a lo que él se refiere con que es un conocimiento experimental. Entonces él, por ejemplo, dice, si tú fueras un geólogo que estudia piedras, pues tienes que salir al campo a ver las piedras, no basta nada más con leer acerca de ellas, ¿no? Sin embargo, las piedras están ahí. Y en el caso de los animales, si tú fueras un zoólogo que quiere fotografiar animales, pues tienes que salir, pero tienes que estar quieto porque podrías ahuyentarlos, ¿no? Pero en el caso de Dios, si tú quieres conocer a Dios, Dios es el que tiene que dar el paso, y de hecho ya lo da, para que tú puedas experimentarlo. Sin embargo, puede pasar que no tengas los instrumentos adecuados para experimentarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo son o cuáles son esos instrumentos? Lo que explica C.S. Lewis es que es tu mismo ser, tu misma disposición, que puede ser que a lo mejor, por ejemplo, él pone, si la luz del sol le da a todos, pero si tu lente de tu instrumento está empañado, no vas a poder apreciar a Dios. Y en el caso de cómo lo explica C.S. Lewis, es que en el caso de la humanidad, a Dios le agradó que no fuera tú individualmente bueno o buena, sino tú en comunidad con otros hombres y mujeres que están interesados en buscar a Dios, ¿no? Que están unidos como un solo cuerpo, amándose mutuamente, ayudándose. Ese es el instrumento que Dios le agrada para que el ser humano se contacte con Dios, ¿no? Entonces, esto es muy diferente a la gente que está inventándose todo el tiempo nuevas religiones o nuevas formas de acercarse a Dios, porque mientras ellos inventan, el cristianismo no puede competir contra eso, porque ellos inventan una simplificación, mientras que el cristianismo se centra en la realidad, ¿no? Entonces, dice, por eso me gusta cómo lo termina: la hermandad cristiana es, por así decirlo, el equipo tecnológico de esta ciencia, los pertrechos de laboratorio, como la manera en la que nos comunicamos con Dios. Entonces, no es simple, pues porque estamos hablando de la realidad. Entonces, muchas gracias por escucharme. Este es uno de mis capítulos favoritos y pues se los recomiendo mucho. Aquí les voy a poner la descripción y espero que lo disfruten. Gracias.